Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, cual sea el momento en que estés escuchando este live. Si estás conectado, bienvenido. Espero que me escuche bien. Ahí estoy leyendo sus comentarios por si hay alguna dificultad o algo que esté en el video o en el sonido. Espero que sí me puedan escuchar. Bienvenidos todos los que se van conectando. Vamos a hablar del tema de la importancia de estudiar teología. ¿Realmente importa estudiar teología? ¿Realmente vale la pena dedicar tiempo a la teología? Por ejemplo, si vale la pena estudiar teología si no soy un maestro o un pastor propiamente, si solamente soy una persona que, digamos, tiene una profesión que no es precisamente una profesión en la iglesia o de tiempo completo, como le llamamos. Realmente es eso importante. Eso es lo que vamos a contestar, y somos de la Ciudad de México, Elin. Mi nombre es Rafael Riveros, administrador de Teología para la Vida, y bueno, qué gusto estar con ustedes. Pueden hacer sus preguntas. Hoy vamos a hablar respecto a la teología, la importancia de estudiarla, así que esas preguntas les pido que sean en base a este tema. Si hay alguna otra pregunta, voy a intentar contestarla en otra ocasión, pero por el momento vamos a contestar a la pregunta: ¿es realmente importante estudiar teología? Entonces, si hay una pregunta mientras vamos desarrollando el tema, entonces lo pueden hacer sin problema, y voy a tratar de contestarla lo más pronto posible. Y si no sé la respuesta, con mucho gusto la investigaré y les daré respuesta más adelante. Así que, bueno, vamos a iniciar con el primer punto. ¿Es importante estudiar teología? Sí o no. Y la creencia firme de Teología para la Vida, y de hecho hay un instituto por eso, el punto es que creemos básicamente que la teología no solamente es para aquellas personas que están sirviendo tiempo completo a Dios. Y de hecho, déjenme aclarar primero esto. Cuando hablamos de una persona que sirve completamente a Dios o de tiempo completo, es una idea que mayormente está equivocada. Porque pensamos que servir a Dios de tiempo completo significa entonces ser un pastor, ser un presbítero, ser un maestro de la Biblia, lo cual es cierto, ahí servimos a Dios, pero eso no significa que servimos a Dios de tiempo completo solamente ahí. Es más, puedes ser un pastor, puedes ser un maestro y no servir a Dios, servirte a ti mismo de la iglesia, servirte para tu propia gloria. Así que puedes tener este llamado o este puesto de autoridad en la iglesia y en lo absoluto no servir a Dios, sino servirte a ti mismo para tu propia gloria. Pero también es cierto que cualquier hermano de distintas vocaciones que realmente desea servir y amar al Señor lo hará en su profesión. Ya sea que tú seas un diseñador, ya sea que seas un arquitecto, un médico, ama de casa, un empresario, un comerciante, un artista, un músico, ahí tú glorificas a Dios. De acuerdo a lo que dice 1 Corintios 10:31, ya sea que coman o beban, y Pablo lo está escribiendo a toda la iglesia, no una élite de pastores o teólogos, le está escribiendo a toda la iglesia, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Así que no solamente los pastores o los que somos maestros de la Biblia servimos a Dios. Tú también sirves a Dios cuando tú glorificas a Dios, cuando santificas a Cristo en tu corazón, como dice 1 Pedro 3:15, cuando Cristo es la razón por la cual tú haces lo que haces, como cuando tú haces arte, cuando haces ciencia, cuando ayudas a alguien a ser curado, si eres médico, si ayudas en una construcción, o haces planos, o haces diseños, o haces música, haces material audiovisual, tú ahí estás sirviendo al Señor si lo haces para su gloria. Así que no solamente los que nos dedicamos a estudiar teología es que realmente servimos a Dios y los demás no, eso es una mentira. A la luz de las Escrituras, todos servimos a Dios. Una vez que nos convertimos a Cristo, nuestras obras son agradables delante de Dios, no porque seamos buenos, sino porque estamos en Cristo. Por eso nuestras obras, nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras vocaciones son hechas para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Si yo no soy un maestro o un pastor, ¿puedo estudiar teología? ¿Es importante para mí? Y eso es lo que vamos a contestar esta noche. Voy a abordar 4 puntos principales. Es importante estudiar teología, número 1, porque nos ayuda mejor a conocer nuestra fe. Nos ayuda a tener un conocimiento más adecuado de lo que creemos. Si tú eres cristiano y si amas al Señor, querrás conocerlo más. Cada uno de nosotros quizá
o la mayoría nos hemos enamorado de alguien. Y cuando nos enamoramos de alguien, deseamos tener esa persona y conocerla cada vez más, escuchar sus ideas, lo que ama, lo que le disgusta, lo que odia, pero también lo que le apasiona, realmente nos absorbe. Una persona que amamos, la deseamos conocer más, más y más. Ahora bien, cuando amamos al Señor no podemos decir lo amo, pero a la vez no lo quiero conocer. El estudiar teología no solamente implica que algún día vas a predicar, que lo pudieras hacer de una forma formal en un púlpito, quizá en un futuro, quizá ya lo hagas, pero no implica que necesitas conocer teología hasta que prediques. Implica que si tú eres cristiano querrás conocer más tu fe, y como dice el teólogo P.T. Forty, el objeto de nuestra fe es un Dios teológico, o de otra manera no es un amor santo. Nuestro amor al Señor se representa a través de nuestro anhelo de conocerlo. Además, si tú realmente eres cristiano, desearás conocer lo que tú crees. Teología, básicamente, para definir términos, es el conocimiento sobre Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué es Dios? ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Las obras, la persona, todo lo relacionado con lo que Dios ha revelado de sí mismo. En la teología, en este caso, estudiamos acerca de lo que Él ha revelado acerca de nuestra fe, del cristianismo. Y si queremos tener un buen conocimiento de nuestra fe, es muy bueno que podamos estudiar teología. Es algo, de hecho, que yo te podría recomendar, aunque tú no seas una persona que esté sirviendo eclesiásticamente al 100%. Si tú eres una persona que está haciendo cualquier otra vocación, ¿a ti te va a funcionar o te va a servir estudiar teología? Claro que sí. Porque ahí donde tú estás podrás vivir para la gloria de Dios cada vez que lo conozcas más, que conozcas más acerca de las implicaciones del Evangelio. Esto va a repercutir irremediablemente en la forma en que tú trabajas, va a repercutir en la forma en cómo tú te relacionas con tu jefe, con tus clientes. Tú vas a ver la forma que cambia, la forma en que tú tratas a tus empleados. El Evangelio, el conocimiento de Dios, no solamente es un asunto de la mente, es un asunto de toda la vida. De ahí el Instituto Teología para la Vida promueve eso. La teología no solamente es algo para que se quede aquí. La teología es algo que debe transformar nuestra dinámica diaria en la que nos relacionamos con todas las cosas, en todas las áreas de nuestras vidas. En la forma de la alimentación, en la forma de tratar a los demás, en la forma de tratar a nuestro cónyuge, en la forma de tratar nuestras finanzas, en la forma de tratar nuestra sexualidad, en la forma de tratar cualquier asunto de nuestras vidas. Nuestra fe no solamente es un asunto intelectual, es un asunto de toda nuestra vida que nos transforma. O si no nos transforma en lo absoluto, no poseemos dicha fe. La fe que solamente es intelectual es una fe superficial. La fe verdadera es aquella que te transforma. El Evangelio te transforma de adentro hacia afuera. Pero si esa fe que tienes no te ha transformado, quizá no la tienes, quizá no la posees. Así que la teología nos ayuda a comprender mejor lo que creemos como cristianos. Y veremos que nuestra fe no es irracional. Nuestra fe no es ilógica, nuestra fe es fundada en las Sagradas Escrituras. Número 2, nos ayuda a diferenciar nuestra fe. Conocer teología nos ayuda a diferenciar nuestra fe de lo que no es el cristianismo, lo que es una secta, lo que puede ser otra religión, lo que puede ser otro movimiento, cosmovisiones no cristianas. Conocer nuestra fe nos ayuda a diferenciarla de lo que la cultura nos dicta, de lo que ideologías diferentes nos enseñan o de lo que nos quieren hacer creer aparte de Dios. Nos ayuda a diferenciar el conocer teología en lo que realmente creemos. Una persona que no conoce lo que cree será zarandeada por todo viento de doctrina, o que creerá esto, mañana otra cosa. Así que conocer nuestra fe nos ayuda a diferenciar nuestra fe del resto de cosmovisiones no cristianas, del resto de religiones que no son las verdaderas y del resto de las sectas que han salido, lamentablemente, muchas del cristianismo. Así que tener certeza de lo que creemos nos va a ayudar a diferenciar y a no ser zarandeados por cualquier doctrina nueva o algo que nos atraiga la atención sencillamente por novedoso. Número 3, nos ayuda a profundizar en nuestra relación con el Dios de la teología. El estudiar más teología, lejos de
distanciarnos del Señor debería acercarnos a Dios. Entre más conozcamos a Dios, mis hermanos, entre más podamos conocer y profundizar nuestra relación con Él, más podremos realmente tener una intimidad con Él a través de Jesucristo. Con esto no estoy diciendo que el conocimiento en este sentido es nuestro mediador. Nuestro único mediador es Cristo. Pero el conocer más a Dios, el conocer más quién es Él, conocer más quién es el Dios a quien adoramos, conocerlo a Él, eso, hermanos, va a incrementar en nosotros el asombro, la pasión por el Dios de las Escrituras. Así que estudiar teología no solamente es para enseñar, sobre todas las cosas es para conocer al Señor. Decía William Ames, y de hecho William Ames, la frase de este puritano es de alguna manera la frase fundacional después de las escrituras de esta página. Decía William Ames que la teología es el arte, la ciencia de vivir para Dios. Otro decía, otro escritor decía que la teología es la ciencia y el arte de vivir benditamente, gozosamente para Dios. La teología no es un asunto meramente de la mente. Es un asunto que debe involucrar nuestros corazones. Y mientras más conozcamos a Dios, mientras más conozcamos quién es Él, mientras más conozcamos el tipo de Dios que adoramos, entonces nuestro corazón se apasionará más por Él. Entre más le conocemos, más le deberíamos amar, mejor le podríamos adorar. Y no solamente eso, el conocer a Dios en este caso nos va a ayudar en cualquier situación que nos encontremos. Si estamos luchando con la depresión, si estamos luchando con el dolor, con la pérdida de un ser querido, si estamos luchando con algún problema en nuestras vidas, el conocer más profundamente a Dios nos va a llevar a arraigarnos en Él en medio de cualquier situación, en medio de cualquier enfermedad o en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando. Habacuc decía en Habacuc capítulo 3 que aunque no haya uva en las vides, aunque no haya nada, en otras palabras, aunque carezcamos de todo, decía Habacuc, aún con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aún a pesar de que Habacuc tenía circunstancias adversas, él decía, no importa, yo me puedo alegrar en el Señor porque conocí a Dios. Mi hermano, ¿para ti Dios es solamente un concepto intelectual o es algo que ha cambiado y transformado tu vida? El estudiar teología nos debería ayudar a profundizar en el Dios a quien adoramos. Y mientras más le conocemos, mientras más profundizamos en el conocimiento de su persona y de su obra, más nuestro corazón debería tener esta pasión por Él. Número 4, nos capacita para dar una defensa adecuada de nuestra fe. Hoy hay un boom, un deseo de estudiar apologética, y lo digo porque recientemente en el instituto tuvimos un curso, una materia de apologética y se apuntaron bastantes hermanos. Ahora bien, es muy bueno esto, es muy bueno que tengamos amor por defender la fe, por dar defensa razonada de lo que creemos, pero ¿cómo vamos a dar una defensa razonada de lo que creemos si no sabemos lo que creemos? Lamentablemente hay esta moda o esta pasión por la apologética, pero no de la misma manera hay un amor por el Dios de la teología y por lo que creemos. Si no hay una profundidad en lo que creemos, nuestra apologética no será profunda y no será certera. Nuestra apologética será solamente la repetición de argumentos que hemos visto en redes sociales, de lo que los influencers han escrito o han dicho en sus videos, pero no habrá profundidad y convicción de lo que creemos. Podemos repetir argumento tras argumento, pero la profundidad de tus palabras no te la da la repetición, te lo da la profundización del Dios a quien adoras. Si no tienes un sólido conocimiento de aquel Dios a quien adoras, la apologética o la defensa de la fe o el evangelismo incluso carecerá de poder, carecerá de convicción, carecerá de rigurosidad, carecerá de coherencia y de profundidad. Conocer nuestra fe nos ayudará a tener una mejor comprensión de lo que creemos para tener una mejor evangelización y apologética de nuestra fe. Decía Tomás de Aquino, el teólogo, el gran teólogo medieval, la teología está enseñada por Dios, enseña acerca de Dios y nos lleva a Dios. La teología no solamente es el conocimiento intelectual de ciertas verdades, la teología debe llevarnos a tal punto de arrodillarnos y decirle, Señor, te adoro porque eres mucho más de lo que yo puedo imaginar. De hecho, eso lo decía C.S. Lewis, el escritor de Narnia. Dios no puede ser un producto de mi imaginación.
porque para nada Él es lo que yo puedo imaginar acerca de Él. Dios está mucho más allá de nuestra comprensión, Dios está mucho más allá de nuestro entendimiento. Tenemos o podemos conocer algo de Dios, pero Dios está mucho más allá de eso. Lo que podemos conocer a Dios es limitado, pero en las Escrituras es verdadero. Y si queremos conocer más a Dios, si queremos profundizar en quién es nuestro Dios, es importante estudiar teología, claro. Y muchos quizá podrían decir, bueno, es que yo conozco a muchas personas que estudian teología, pero que, bueno, la verdad es que no muestran a Dios en sus vidas, parece que ni son cristianos, son personas que critican, que se la pasan hablando mal de otros, juzgando a otros, y podrás decir, entonces, por lo tanto, la teología es mala. No te equivoques. El hecho de que haya personas que no hayan interiorizado la teología en su corazón, que sencillamente sea un asunto de su mente, pero que desconoce totalmente su corazón, eso no quiere decir que en sí la teología es algo malo. El hecho de que haya cristianos intelectuales o personas intelectuales que no son cristianas, que no conocen en lo absoluto la fe que profesan, eso no quiere decir que la teología en sí es mala. La teología verdadera, como decía Tomás de Aquino, nos es enseñada por Dios, pero también nos guía, nos conduce a Dios. Nos lleva a amarlo más, a conocerlo más, a tenerlo por sobre todas las cosas, como decía el teólogo holandés Herman Bavinck, Dios y solo Dios es el bien supremo del hombre. Y es por eso que estudiamos, es por eso que leemos la Biblia, no porque debamos leerla, no es porque queremos ser más inteligentes, no. Leemos la Biblia porque necesitamos a Dios, porque necesitamos conocerlo a Él, porque necesitamos parecernos a Cristo, porque necesitamos exponernos a su gloria para ser transformados conforme a su gloria, a la imagen de Cristo, hasta que Él venga por nosotros o que nosotros partamos para con Él. Pero por lo tanto, hoy vamos a las Escrituras, hoy estudiamos teología no por el anhelo de parecer más inteligentes, no por el anhelo de ganar conversaciones o debates, vamos a las Escrituras y estudiamos teología porque necesitamos a Dios, porque queremos conocer al Dios que nos salvó. Decía Herman Bavinck, un teólogo es aquel que en un sentido real es un erudito enseñado por Dios, que habla de Dios, acerca de Dios y por causa de la gloria del nombre de Dios. ¡Wow! ¡Qué frase de Herman Bavinck! Número 1, dice que es un teólogo, es alguien que ha sido enseñado por Dios. ¿Por qué Herman Bavinck dice que un teólogo es enseñado por Dios? Porque un teólogo, su fundamento son las Escrituras. No es él mismo, no son sus sentimientos, no es su conciencia, no es su percepción de Dios. Nuestro fundamento es la palabra de Dios. Eso es muy diferente. Por eso el teólogo es alguien que es enseñado por Dios, porque vamos a las Escrituras, que es nuestra fuente primaria. Antes de ir a Louis Berkhoff, antes de ir a Wayne Grudem, antes de ir a Charles Hodge, antes de ir a Herman Bavinck, antes de ir a Juan Calvino, vamos con Dios, vamos a su palabra. Ese es nuestro fundamento. Y si Herman Bavinck dice algo que está en contra de las Escrituras, nuestra responsabilidad es ir con las Escrituras. No ir tras los teólogos principalmente. Tenemos que reconocer los dones que Dios ha dado a su iglesia y los maestros que Dios ha dado. Pero nuestra autoridad última, primaria, son las Sagradas Escrituras. Es por eso que dice Herman Bavinck, un teólogo es alguien que ha sido enseñado por Dios, pero que habla de Dios y acerca de Dios. Un teólogo no solamente es una persona que conoce, sino que expone lo que conoce. Algo que ha sido capturado en su corazón no puede mantenerse para él mismo, él lo querrá compartir. Es como cuando descubrimos un pastel delicioso, no queremos solamente nosotros disfrutarlo, queremos que otros lo prueben, que otros admiren, que disfruten de sus papilas gustativas el sabor de ese pastel. De esa misma manera, esta analogía quizá es imperfecta, pero nos puede servir para aquellas personas que han sido capturadas por Dios, que han sido transformadas por Dios. No solamente aquellos interesados intelectualmente, estoy hablando de personas que han sido cautivadas en su corazón por Dios. Esas personas querrán que otros conozcan a ese Dios, querrán que otros admiren en el Dios a quien adoramos. Pero también dice Herman Bavinck, un teólogo es el que habla acerca de Dios y por causa de la gloria del nombre de Dios. Estudiar teología, mis hermanos, nos ayuda a lidiar contra nuestra arrogancia. Si bien es cierto que hay personas que estudian teología y son arrogantes intelectualmente, sin embargo,
Una teología bien enseñada, bien aplicada al corazón, debería destruir nuestra arrogancia. Porque entre más vemos quién es Dios, la grandeza de nuestro Dios, más nos damos cuenta de nuestra condición, de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad. Y eso el Señor lo usa para luchar contra nuestra arrogancia, contra nuestro corazón que busca su propia gloria. Como dice Herman Bavinck, un teólogo es aquel que enseña, conoce, a causa del nombre de la gloria de Dios. Mis hermanos, eso nos debe de mover. Nuestro Dios es glorioso. Si pensamos que es suficiente con quizá ir a la iglesia los domingos solamente y no tenemos una relación con nuestro Señor en la semana, cuando no leemos su palabra, cuando no leemos otros libros que lo exaltan, incluso cuando rehusamos estudiar teología simplemente por la pereza, simplemente porque pensamos que no es necesario, piensa después de esto, si es o no necesario estudiar teología. Como te he dicho, quizá nunca enseñes, quizá nunca seas un predicador, pero en tu vida diaria, estudiar teología te va a ayudar a profundizar en tu fe, a conocer tu fe. Y voy a repasar, antes de terminar, los 4 puntos. ¿Por qué estudiar teología? Número 1, nos ayuda a conocer mejor nuestra fe. Número 2, nos ayuda a diferenciar nuestra fe de otras religiones falsas o de sectas. Número 3, nos ayuda a profundizar en nuestra relación personal con Dios. Recuerden que la teología no simplemente se trata acerca de estudiar de Dios, se trata de conocer a Dios, que nos conduzca a Dios, como decía Tomás de Aquino. Y número 4, nos capacita para dar una defensa de nuestra fe. Lamentablemente hay muchos apologistas que pueden ser famosos o no, pero que sucumben ante cualquier idea, ante cualquier religión, ante cualquier secta o filosofía a causa de su poca profundidad teológica. Así que antes de terminar me gustaría leer algunos comentarios. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la voy a tratar de responder. Entonces voy a iniciar aquí leyendo los comentarios. Si tienen preguntas pueden escribirla acá abajo y con mucho gusto voy a tratar de resolverlas. Bendiciones a todos los que se han unido, los que se están uniendo. Decía Alan Pereira, ¿por dónde podría empezar para estudiar de una manera ordenada? Nosotros, Alan, tenemos un instituto teológico donde podrás estudiar desde cero. Para más información pueden escribir aquí en la mensajería de Instagram y con mucho gusto les daremos más información, Alan. Y también, si no pudieras estudiar a causa de tu trabajo o de tu escuela, te podríamos recomendar un excelente libro. Creo que un buen libro para introducirnos a la teología puede ser el libro de R.C. Sproul, Todos somos teólogos. Es un libro muy sencillo, muy, muy fácil de leer. Quizá un segundo libro para que conozcas teología sistemática y la podamos aprender. Creo que hay muchos libros muy buenos, pero una teología reformada de Joel Vicky y Paul Smalley también es una muy buena teología, muy completa y muy contemporánea. Así que si no puedes estudiar en el instituto, que puedes escribir aquí en los comentarios o en un mes en la mensajería para que te den más información, también puedes empezar con estos libros que recomiendo mucho. Solo los de México darán las clases. No, Elin, los maestros de nuestro instituto son maestros de distintas partes. Algunos son pastores en México. Todos son pastores, eso es importante. Todos los maestros de nuestro instituto son pastores, pero también son académicos, expertos en su área. Entonces, algunos son de México, algunos son de Estados Unidos, algunos son más de República Dominicana y mayormente de estos países. Creo que uno de Guatemala nada más, pero todos los son hermanos de distintas partes, Elina. Así que, bueno, tenemos ahí variados los maestros. Y el seminario es de un corte reformado. Decía C.S. Lewis, aquí pone Pedra Ita. C.S. Lewis decía: si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas pero equivocadas. Es correcto, excelente comentario. Y bueno, creo que C.S. Lewis es un gran escritor, pero creo que también fíjense, C.S. Lewis es un gran pensador, un gran apologista, pero no puedo decir lo mismo de su teología. Creo que su teología sí tiene grandes defectos. Y creo que esta frase que dice C.S. Lewis se puede aplicar incluso a su teología misma. Era muy buen apologista, muy buen pensador, pero quizás su teología era inconsistente, quizás su teología no era lo más adecuado, pero es un gran pensador y es un gran escritor al quien yo leo, admiro, así que podemos usar e incluso leer a hermanos que no estemos de acuerdo con ellos totalmente. Claro que lo podemos hacer, y bueno, creo que esta frase de C.S. Lewis lo dice muy bien.
Así es, qué bueno encontrar personas interesadas en aprender más de Dios. Esa es la idea, que podamos no solamente aprender de Dios, mi hermana, sino conocer a Dios verdaderamente. Todos deberíamos estudiar teología. Exactamente, hermana Pedra, decía R.C. Sproul en este libro de Todos somos teólogos. Todos somos teólogos, decía él. La pregunta es si es un buen teólogo o un mal teólogo, ya que todos somos teólogos. Si todos los cristianos, por ende, si conocemos a Dios, deberíamos estudiar teología. Desde luego que deberíamos estudiar teología porque se supone que amamos a Dios y queremos conocerlo más. A ver, ¿qué otra pregunta o otro comentario habrá? Que creo que no sé si haya más preguntas, pero entonces nos vamos a despedir en un momento más. Gracias por unirse, gracias por estar conectados esta noche, gracias por también sus comentarios, sus palabras. Dice Anita, yo he sido cautivada por Dios y cuando hablo de Jesús siento una emoción especial. Que nunca termine eso, Anita, que el Señor siga obrando en tu vida. Decía a Jaime Lendero, estudiar de instituto, universidad o leer libros. Bueno, aquí depende también de tu situación, mi hermano. A ver, ¿tienes tiempo para dedicarle 1 o 2 clases a la semana en un instituto? Pues yo te recomendaría, vete a un instituto. Ya que en el instituto no solamente tendrás libros que leer, tendrás hermanos que con más experiencia te ayudarán a conocer más a Dios. Entonces yo diría, estudia en un instituto si puedes hacerlo, si puedes estudiar, entonces hazlo. Y si no tienes ese tiempo, si solamente tienes de alguna manera un tiempo para leer, bueno, también te recomiendo los libros. Sin embargo, también te hago la invitación a que pidas información en el Instituto de Teología para la Vida, porque la dinámica es muy flexible en el instituto, ya que son clases en vivo lunes y miércoles, pero esas clases quedan grabadas por si no puedes verlas en vivo. Las clases están privadas en un grupo para que ustedes puedan verlo las veces que ustedes quieran o reponer sus clases después. Así que en el instituto es flexible, está la modalidad sincrónica o asincrónica, es decir, puedes ver las clases en vivo, puedes verlas en otro momento. Creo que podría ayudar mucho esa parte, ¿no? Entonces esa es la idea, mi hermano, y eso yo lo recomiendo si tienes oportunidad. Adelante. Decía Abimael, ¿recomienda los libros John Owen? Claro que sí. El príncipe de los puritanos. ¿Cómo no recomendar a John Owen? Sobre todo, bueno, si puedes leer inglés, recomiendo que puedas adquirir las obras de John Owen a través de Banner of Truth. O si solamente español, mi hermano, hay algunas obras que Editorial Querigma y Teología para Vivir, que es una editorial, ha traducido de John Owen. Es un gran escritor, es uno de los mejores teólogos que ha producido la iglesia y desde luego que lo puedo recomendar. Así que adelante, mi hermano. Tips para empezar a estudiar teología. Bueno, como le decía Brandon, estudiar un buen libro como el de R.C. Sproul, Todos somos teólogos, o empezar con un instituto. Yo no recomiendo que empieces con una maestría, que empieces con un diplomado o una licenciatura. Si es que tenemos poco conocimiento de teología y queremos profundizar, entonces estudiar en un instituto, que sería muy buena idea. Entonces esa es mi recomendación. Y en segundo lugar, pues entonces empezar, si no puedes con las clases, con este libro de R.C. Sproul. Y ahí en el libro de R.C. Sproul tendrás más bibliografía, para poder ir con otros libros más avanzados. Después de, no sé, de R.C. Sproul puedes leer quizá a Herman Bavinck, el libro llamado Nuestro Dios Maravilloso, es un excelente libro. Puedes leer después a Louis Berkhof, su teología sistemática. Puedes leer la teología reformada de Joel Vicky y Paul Smalley, que también es una excelente teología sistemática. Y así por el estilo, puedes ir abordando diferentes libros conforme vas avanzando, si no puedes estudiar en un instituto. Entonces esa es la idea, Brandon, espero que te pueda ayudar esto. Saludos desde Costa Rica, hermano Brandon. Jesucristo, dice el hermano, sinceridad bueno, no sé cuál es su nombre, dice: Jesucristo cautivó mi vida y siento que cada día que pasa quiero conocerlo más. No puedo estudiar, pero un libro que me recomiendas para empezar, bueno, ese de R.C. Sproul, que he recomendado, creo que les va a servir mucho para comenzar. Decía Saulo, quiero saber y conocer más a Dios sobre la teología, también libros que me recomiendas. Bueno, ahí están los libros que les he recomendado. Entonces, bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su conectarse, por seguirnos en Teología para la Vida. Mi nombre es Rafael Riveros, estoy para servirles. Que tengan una excelente noche, saludos de la Ciudad de México, muchísimas gracias por seguirnos, por compartir el material de Teología para la Vida y esperamos en el Señor que siga siendo de bendición para sus vidas. Les envío un fuerte abrazo y que tengan una excelente noche, bendiciones a todos y nos vemos en otro live, primeramente Dios, aquí
en Teología para la Vida. Bendiciones, mis hermanos.